Colombia Activa Radio Televisión. Somos la radio viva de Colombia. Bienvenidos. Programa de película, de Caracol Radio. Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando debas salir, ¿puedes presentarme como Guasón? Cada vez que despierto, creo que voy a despertar de nuevo en la jungla. Ahí estaba yo, Alex, y mis tres Droogs, que eran Pete, Georgie y Dim. Seguridad subconsciente. ¿Estás hablando de sueños? Yo soy inevitable. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 29 de diciembre del año 2019 y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de internet en caracol.com.co/de película en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros contenidos, todas nuestras secciones para que las escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner y en iTunes. Y llegamos a nuestro segundo especial aquí en De Película de Caracol Radio. En el día de ayer tuvimos el top 20 de las peores producciones estrenadas en la cartelera nacional en este moribundo 2019. Y ahora llega el top 20 de los mejores largometrajes que se estrenaron en las salas de cine de nuestro país en este año que termina. Como sucedió en el día de ayer, puede que estén producciones de otros años, diferente al 2019, pero lo que importa o la regla es que hayan visto la luz en las salas de cine nacionales en este 2019. Y también hay variedad de géneros, variedad de películas, las que ustedes van a encontrar en este top 20. Y como siempre, los invitamos a que nos escriban y nos digan si están de acuerdo, cuáles faltaron, cuáles sobran, porque para eso está este maravilloso y subjetivo mundo del séptimo arte. Así que sin más rodeos, vamos con ese lugar número 20 de las mejores producciones estrenadas en este 2019 en De Película de Caracol Radio, el séptimo día, el séptimo arte también aquí presente. Número 20. Welcome to Rhyme City, a celebration of the harmony between humans and Pokemon. Your dad was a legend in this precinct. If you were anything like your dad. I'm not. Yo creo que ya más de uno pegó un grito en el cielo diciendo Pokémon, Detective Pikachu, ¿en serio? Este es el conteo de las mejores películas de 2019 y sí, aparece en la posición número 20 esta cinta dirigida por Rob Letterman y protagonizada por Ryan Reynolds, por Justice Smith, por Bill Nighy, por Ken Watanabe, entre otros. Y la explicación es muy sencilla. El mundo de Pokémon, que es una industria de grandes dividendos, que ha tenido una línea de negocios interesante, incluyendo los muñecos, las series de televisión, las películas, los souvenirs, pues es un mundo para cierto público y más para los fanáticos a ultranza de estos muñecos. Pero si bien un largometraje al que de entrada, y confieso mi experiencia personal, yo le tenía cierto recelo porque decía, ay, bueno, una película de Pokémon, vamos a verla. Y cuando esa película termina envolviéndome con la historia y creándome unos válidos cuestionamientos y me involucra durante todo el metraje de la 1 hora y 44 minutos de duración que tiene y me sorprende con un final muy acorde, muy impredecible, pues uno tiene que darle sus méritos a una película que trasciende precisamente de ese mundo y se convierte en un film que es para todo público, una película divertida, interesante, con tintes de misterio, con buenos segmentos de humor y una estética muy muy bien lograda, donde estos muñecos pues resultan siendo los grandes protagonistas. Estos Pokémones estuvieron muy bien reflejados
interesados y le da de todo al público. A los fanáticos pues se sienten tranquilos porque la historia tiene la esencia. Al público indiferente pues también lo envuelve con su historia. Y por eso Pokémon Detective Pikachu resulta siendo de esas sorpresas agradables. Y no hay nada, insisto, mejor que una película a la cual uno no le tenga ni 5 de fe y termine haciéndolo pasar un muy buen rato, como lo logró Pokémon Detective Pikachu, nuestro lugar número 20. Número 19. ¿Se arrepiente? Claro que me arrepiento. Prevenidos todo el mundo, venga, que no vamos a ir a publicidad, que atenta vaya. Es que en realidad no era esa la pregunta que le quería hacer. Usted dirá. ¿Quién es usted? Lo siento, pero no entiendo la pregunta. Sí, la entiende. ¿Quién es Manuel? En tiempos de reformas tributarias, de consultas anticorrupción, de congresistas que reciben sueldos astronómicos e inmerecidos, y en un país como Colombia, donde la política está a la orden del día, que venga una producción de drama y suspenso realizada en España, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada de manera magistral por Antonio de la Torre, en compañía de Mónica López, de José María Pú y de la hermosa, preciosa, inigualable, única Bárbara Lieni, pues nuestro lugar número 19 es para este film llamado El Reino, una película española del año 2018, estrenada brevemente en las salas de nuestro país en este 2019 y que mostraba la historia de Manuel, un hombre que pertenece a un partido político en España que lleva la gran vida junto con sus secuaces, porque no pueden tildarse de otra forma, secuaces, hombres que utilizan sus cargos públicos para beneficio propio y donde desvían los dineros que podrían ser invertidos en obras y en otro tipo de escenarios para la comunidad, para tener la gran vida, para ir a los mejores restaurantes, para viajar a otros países, en fin. Y Manuel empieza a mostrar toda esa podredumbre, esa corrupción, y lo hace, como escuchamos ahí al principio de su tráiler, en una entrevista con Amaya Marín, el rol a cargo de Bárbara Lieni, donde esta mujer pues también está siendo permeada por esa corrupción que también inunda los medios y donde ella pues no puede ser esa voz que acuse directamente porque también tiene rabo de paja, también tiene las manos untadas en esta ola de corrupción. Una película que tiene una serie de personajes muy ricos con varias capas, donde ve uno al político que trata de hacer las cosas bien, al soplón, al dirigente que ya pues su diario vivir es precisamente hacer cuanto contrato corrupto haya para poder sacar dividendos, y todo esto en cabeza de Antonio de la Torre, que finalmente ve cómo su mundo se desmorona, cómo su familia tiene que huir del país y cómo él tiene que dar la cara ante la prensa. Insisto, una película especial y muy recomendada para esta coyuntura que vive un país como Colombia. Nuestro lugar número 19, El Reino. Hostia, siempre cuando lo vean es con el tinglado del comento. Yo estaba ahí y así me lo agradecen. Número 18. De Cartagena, Colombia, con ustedes, Reinaldo, el Piedra Salgado. Reinaldo Piedra Salgado. ¿Sí, qué? Este es mi papá. ¿Dónde salió? Llegamos a la posición número 18 y no es un secreto que películas de boxeo se han hecho muchas y muy buenas, incluyendo Raging Bull, Toro Salvaje, también The Fighter, y otras producciones que muestran ese difícil mundo donde los hombres se ganan la vida a golpes en un cuadrilátero. Pero esta historia, El Piedra, dirigida por Rafael Martínez Moreno, el cartagenero, del año 2018 y de 1 hora 30 minutos de duración, que tenía como protagonistas a John Narváez, a Justin Ramos, a Isaac Martínez y a Bonifacio Ávila, entre otros, pues mostraba una visión diferente y muy interesante acerca del mundo pugilístico, y era la vida del perdedor, del hombre que no gana los combates, del hombre que no está levantando los cinturones que lo acreditan como campeón del mundo. Este era, por el contrario, un hombre venido a menos, golpeado por la vida, que ya no era el de antaño y que recibe un apodo, un sobrenombre algo despectivo al Piedra, porque es que se mantiene en la lona y porque le pagan para perder y porque lleva su vida precisamente a ras. Y todo cambia en la vida de este hombre cuando llega su supuesto hijo, y desde ese instante se construye una historia de supuesto padre, de supuesto hijo, en medio de un escenario de pobreza que muestra muy bien la realidad de la costa atlántica de nuestro país y que lo mezcla de manera magistral con el boxeo, además de que le rinde un homenaje a ciertas leyendas de esta actividad tan importante en la cultura de la costa norte de nuestro país. Nuestro lugar número 18, El Piedra, de Rafael Martínez Moreno.
Número 17. Y en el mundo del cine cada cierto tiempo aparecen películas en las cuales su director, guionista y sobre todo su protagonista le apuestan a que tengan todo el peso de la historia sobre los hombros de su protagonista, en este caso Mads Mikkelsen. Lo vimos por ejemplo con Cats Away o Náufrago con Tom Hanks, lo vimos con la película Locked protagonizada por Tom Hardy, lo vimos en Buried interpretada por Ryan Reynolds, que eran películas que le apostaban a pocos escenarios y a un personaje principal que acaparaba toda la historia. Pues esto sucede con nuestro lugar número 17, la película de Islandia, El Ártico, que tiene en la dirección a Joe Pena, e insisto, como gran protagonista aparece ese monstruo de la actuación, el señor Mads Mikkelsen, el famoso Le Shrive, el villano de James Bond, y él aquí interpreta a Overgard. Pero en realidad hay otro personaje y es ese Ártico, ese desierto blanco, ese lugar inhóspito donde por una vicisitud de la vida termina Overgard tratando de sobrevivir, pasando sus días dibujando en ese hielo señales de auxilio, tratando de pescar esas especies propias de estas latitudes para sobrevivir, y cuando tratan de rescatarlo, el helicóptero que va en su auxilio cae y allí queda una mujer interpretada por María Thelma Smart Doherty, que se convierte en su compañera, con la cual no habla mucho porque esta mujer está al borde de la muerte, y la gran tarea de Overgard es no solo sobreponerse a ese accidente, sino también tratar de sacarlos a ellos con vida. Una película de pocos diálogos, de una estética muy bien lograda, de las expresiones, el realismo, la fuerza interpretativa que transmite emociones al público y que nos hace sentir agobio, desesperación, esperanza, pánico, todo un cúmulo de sentimientos nos los transmite de manera acertada, realista y emotiva el señor Mads Mikkelsen en esta producción que ocupa nuestro lugar número 17, El Ártico. Número 16. Legend tells of a lost species, a link between man and beast. For centuries, he's lived in hiding, but at long last, he's reaching out and ready to be found. It's still there. Llegamos a la posición número 16 en nuestro conteo aquí de película de Caracol Radio sobre los buenos, los mejores largometrajes estrenados en las salas de cine en este 2019 que ya casi termina. Y llegamos a esta producción titulada originalmente Missing Link o Señor Link, una mezcla muy divertida y entrañable de animación por computadora, aventura y comedia que tenía en la dirección a Chris Butler. Y si la voz original la hacía Hugh Jackman, ese personaje de Sir Lionel Frost, el gran protagonista de esta historia, era una versión animada por computador de Hugh Jackman. Nunca antes había visto una película que compaginara también lo que era la voz de su protagonista con su personaje en la vida real y con la puesta en escena en la animación por computador. Y eso es lo que hizo esta película, y pese a que el tema podría resultar un poco trillado, el famoso eslabón perdido del Yeti, aquí se le da una nueva visión, y es que ese Missing Link, ese señor Link, que es el otro gran personaje de esta historia, pues es un ser marginado, muy inteligente, que incluso habla y que está buscando a los suyos, que supone que están en un paraje en las altas cumbres donde es inaccesible y donde con la ayuda de Sir Lionel Frost va a tratar de llegar, y en ese viaje que se convierte de aventuras, pues estos dos personajes van a tener esa amistad a prueba de todo, esa transformación de Sir Lionel Frost de convertirse o de pasar a ser codicioso hombre de ciencia a ser un hombre que entiende la evolución de la naturaleza y que entiende el verdadero significado de la amistad. Una película realizada en la difícil técnica de stop motion que muestra unos muy buenos paisajes y que se convierte en una de esas buenas sorpresas de la cartelera nacional en este 2019. Nuestro lugar número 16, el señor Link. It's hard to know whose fault that was. Let's do it again. Número 15. I am Detective Lieutenant Elliot, and this is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise,
The family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way? The party? Pre my dad's death. Avanzamos aquí en De Película de Caracol Radio con el conteo de las mejores producciones estrenadas en este 2019 en Colombia y llegamos a nuestra posición número 15 con esta sesuda, inteligente y muy bien lograda película de comedia, crimen, drama y suspenso. De 2019, su título original Knives Out, y se presentó para el público en Colombia como Entre Navajas y Secretos. Una película que la recibimos los amantes del cine como una disculpa del señor Rian Johnson después de haber destrozado la historia de Star Wars con el episodio 8, El Último Jedi. Y es que en esta película reunió una gran cantidad de actores muy reconocidos, incluyendo al 007, a James Bond, también el Capitán América Steve Rogers o Chris Evans, la preciosa, hermosa, inigualable, única Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, el hombre que estuvo en Miami Vice, también Toni Collette, Christopher Plummer, Catherine Langford, de 13 razones por qué. Y simplemente hay que decir que retomó las banderas, el buen estilo, el clásico modo de narrar historias de Agatha Christie con Hercule Poirot, aunque esas banderas las recogió Benoit Blanc. Y la historia gira en torno al supuesto asesinato de Harlan Thrombey, el jerarca, el hombre a cargo de una gran familia, y como todos son sospechosos, como durante la noche y el día se descubren los diferentes móviles que pudieran tener para llegar al asesino. Insisto, una película que a lo largo de sus 2 horas 10 minutos de duración maneja muy bien los ritmos, los hilos narrativos, la capa de los personajes y logra crear una historia impredecible y con un final sorprendente que es absolutamente bien logrado. De 2019, Knives Out. Número 14. He's staring at you all night. What do you say we get out of here? What is it about this guy? En un programa especial en De Película de Caracol Radio hablamos con varios expertos para tratar de entender por qué el ser humano, pese a ver a los asesinos en serie como seres abominables, también tienen cierta atracción y sus historias, pese a lo sórdidas y lo terribles, pues generan cierto morbo en la audiencia. Y eso es lo que pasa con el señor Ted Bundy, el famoso asesino en serie de mujeres en los Estados Unidos de América, en cierta parte de la historia de la Unión, y que fue plasmado a través de una muy buena película de Joe Bellinger, titulada originalmente Extremely Weak, Shockingly Evil and Vile, y que se presentó en nuestro país como Ted Bundy durmiendo con el asesino. Y esta película, además de retratar muy bien esos escenarios y dar algunos puntos de vista y elevar ciertas teorías acerca del actuar y de la confusa y difícil personalidad de Ted Bundy, pues mostró que Zac Efron, más allá de ese rostro bonito de llamar la atención en el gremio femenino, pues es un gran actor, y aquí lo hizo, llenó con carteles el papel de Ted Bundy y nos mostraba esa variable personalidad de este hombre, que podía ser un hombre encantador, levantarse a la mujer que quisiera y al mismo tiempo ser un despiadado asesino que a esas mismas mujeres pues tenía todo tipo de métodos para causarles la muerte. Una producción que incluso fue criticada por alguna parte de la prensa en los Estados Unidos porque no querían que a través de la figura de Zac Efron se elevara a la categoría de deidad a un asesino en serie como fue el señor Ted Bundy en la película Ted Bundy durmiendo con el asesino, nuestro lugar número 14. Número 13. You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. When you're 18, give these people a chance, because that's what they're giving you. Y en este 2019 vimos la forma como DC Comics también puede salir de su lado de confort, de su lado oscuro y convertirse en algo de luz con una película de origen de uno de los personajes emblemáticos
de DC Comics. Se trata de Shazam, que tuvo en la dirección a David F. Sandberg, y como protagonistas aparecía de manera óptima el señor Zachary Levi, acompañado de Mark Strong, el gran villano, el Dr. Sivana. Y esta historia de origen de DC Comics no podía contarse de otra forma, porque si aparecen personajes tan oscuros como Batman, como Joker, incluso el mismo Superman tiene ahí su halo de oscuridad cuando se trata de sus orígenes, pues Shazam está en el otro bando, porque es un niño de 15 años que por esas vicisitudes del destino, el famoso Billy Batson, como escuchamos ahí de fondo, termina recibiendo unos poderes que le implican el comportarse como un adulto y una responsabilidad que no se compadece con un niño de 15 años. Y pese a su traumática infancia, donde también escuchábamos que ha pasado por diferentes internados y que no siente lo que es estar al interior de una familia, él finalmente sortea esta situación y no solo recibe los poderes de este personaje, sino también que tiene que enfrentar a un primer villano. Una película de la cual se esperaba mucho precisamente porque era uno de esos personajes que pedía a gritos una película en solitario después de no haber sido incluido en la Liga de la Justicia, y vimos como de la mano de David F. Sandberg, pues este personaje llegó pisando fuerte, se metió en la pupila y en la retina de los espectadores, no solo de los seguidores de DC Comics, sino también del público en general, amante de las películas de los superhéroes. Dejó muy bien posicionado a este personaje que puede ser utilizado por cualquier persona idónea para construir este mal llamado universo cinematográfico de DC que no ha terminado de construirse nunca, pero que sí ha funcionado bien en las películas en solitario. Y un ejemplo más es Shazam, que insisto, con esta gran película de origen dejó muy bien parado al personaje para lo que viene. Número 12. Watching that. Give me the remote. No, give it off. Zach, what the bloody hell do you think you're doing? Y estos sonidos pertenecen a una película que infortunadamente duró muy poco en la cartelera colombiana, pero que se convierte en una de esas gratas sorpresas que nos deja este 2019 en materia fílmica, titulada originalmente Fighting with My Family, y que estuvo en la cartelera como Luchando con mi familia, una biografía cinematográfica con tintes de comedia y drama, dirigida por Stephen Merchant y protagonizada por el señor Dwayne Douglas Johnson, The Rock, La Roca, acompañado de Nick Frost, de la famosa Cersei Lannister de Juego de Tronos, Lina Headey, y por una mujer que tiene una carrera ascendente y que despuntó con esta producción su gran talento, Florence Pugh, interpretando a Saraya Knight. Y ella aquí pues le da vida a ese personaje de la vida real, una princesita del Reino Unido que en el circuito local de una parte remota de la Gran Bretaña pues practicaba la lucha libre junto con su hermano y su familia, y él más que ella tenían el sueño de triunfar en la World Wrestling Entertainment o en la WWE al lado de artistas de la talla de La Roca, del Triple H y de todos los que convierten este gran escenario en una teatralidad que reúne a millones y millones de espectadores también en otras partes del mundo. Y pues esta mujer empezó desde abajo, no tenía grandes sueños, su personalidad un poco retraída, algo dark, pues no la pintaban como la mujer que podría triunfar finalmente en la WWE, y ese camino lo recorremos los espectadores para ver cómo llegó a la cima, mostrando una visión muy interesante acerca del mundo al interior de este gran espectáculo de los Estados Unidos, y como lo dicen sus géneros, una perfecta mezcla de drama, de comedia, y que se apega mucho a los hechos reales, especialmente en los combates. Del año 2019, Fighting with My Family. Número 11. I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes and I just had to get it out. La gran diferencia y también lo injusto que resulta siendo la recepción de las dos películas, Bohemian Rhapsody y esta, nuestro lugar número 11, Rocketman, es que a diferencia de ese mal logrado biopic interpretado por Rami Malek, que no se parece poco o nada al desaparecido Freddie Mercury, esta película sí tenía la virtud, Rocketman, de utilizar todos los grandes éxitos del señor Elton John, de Reginald Dwight, como Rocketman, el que le da el título a la película, como Tiny Dancer y como otras rolas que pegó este hombre en los primeros lugares, e involucrarlos en la historia para contar la vida, las idas y venidas, los ascensos y los descensos del gran Elton John. Cada tonada tiene una parte
en especial, la manera como llegó a los Estados Unidos, la manera como consiguió su primer contrato, los amores que tuvo, los excesos que también marcaron parte de su vida y todo al ritmo de la música, interpretado de manera magistral por un hombre al que no le tenía 5 de fe para este papel y que me cayó la boca, y a muchos, el señor Taron Egerton, que hizo lo propio para convertirse en ese Elton John de la pantalla grande y que incluso después dio una serie de conciertos con la leyenda viviente de la música interpretando estos mismos temas como Rocketman, que es la mejor película en la posición número 11 en este conteo de película de Caracol Radio. Entregar es el mejor sentimiento que se puede sentir en esta Navidad. Por eso en Interrapidísimo queremos compartirlo con todos ustedes. Pronto sabrán cómo. Interrapidísimo presenta en Caracol Radio los deportes. El delantero colombiano Radamel Falcao García anotó doblete en la victoria de su equipo Galatasaray 5-0 contra el Antalyaspor en partido de la jornada 17 de la Superliga Turca. El samario se mostró optimista con el plantel y se refirió a lo que espera del 2020. No, me parece que este tiene que ser un partido que nos tiene que seguir animando para mejorar, sabiendo que podemos crecer como equipo individualmente, y creo que este es un partido que nos muestra esto. Bueno, tenemos mucha ilusión, ahora debemos descansar, luego venir a prepararnos porque hay un gran plantel y estamos muy ilusionados de que podemos hacerlo mejor y darle a los hinchas una alegría muy grande. Falcao no anotaba 2 goles en un mismo partido desde el 1 de mayo, en el empate 2-2 de su anterior equipo Mónaco contra el Rennes. Un balance positivo extraordinario entrega María Camila Osorio, la tenista número 1 del mundo, categoría juvenil, quien se prepara para enfrentar su primer año como profesional. El año fue muy positivo y gracias a Dios me fue muy bien. Estoy feliz con lo que hice, pero bueno, ahora tengo que volver a enfocarme y empezar con todo este 2020. Camila cuenta los días para iniciar la temporada 2020. Es algo que de verdad he soñado desde muy pequeña y me estoy llena de mucha ansiedad porque quiero que ya inicie el año. Esperemos que el 2020 sea un año de muchas más victorias y de cosas buenas. María Camila Osorio se ubica en el puesto número 186 del circuito profesional de tenis femenino con 313 puntos en el ranking de la WTA. Muchas gracias, mi hijo. ¡Gracias! Gracias, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Solo cuando entregamos todo por los demás, entendemos el verdadero significado de un gracias. Interrapidísimo, un gran recorrido, una gran entrega. Número 10. Inmate number 742. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, con el segundo de nuestros especiales, con el top 20 de las mejores películas estrenadas en las salas de cine de nuestro país en este año que ya termina en este 2019. Largometrajes que pueden ser de diferentes años, pero que, insisto, la regla es que hayan visto la luz en las salas de cine de nuestro país en este 2019. Y para los que se unen a la sintonía a esta hora aquí en las estaciones de Caracol Radio, en De Película, les hago un recuento. En el lugar número 20, Pokémon Detective Pikachu. En el 19, El Reino, la película española. En el 18, el film de Colombia, El Piedra. En el 17, El Ártico. Número 16 para Señor Link. Número 15 para Knives Out o Entre Navajas y Secretos. Número 14 para Ted Bundy, Durmiendo con el Asesino. Número 13 para Shazam. Número 12 para Luchando con mi Familia. El 11, Rocketman. Y llegamos a nuestra posición número 10. All acknowledgements. What are you so afraid of? That a bad man can be redeemed. Mr.
Mr. Churchill. If you believe that every individual... Y esta emotiva mezcla de biografía cinematográfica con drama y misterio pertenece a un film de 2 horas 4 minutos de duración de este 2019, titulado originalmente The Professor and the Madman y presentado para el público en Colombia como Entre la razón y la locura, una película de Irlanda dirigida por Farhad Safinia y protagonizada por 2 señores monstruos del cine que aquí demostraron todo su talento y toda su valía, Mel Gibson y Sean Penn, ambos ganadores del premio Oscar de la Academia, y el reparto lo complementaban Eddie Marsan, la hermosa, preciosa, inigualable, única Natalie Dormer, que estuvo en Juego de Tronos, y Steve Coogan, el maestro Steve Coogan. Y la película mostraba la historia de James Murray, un profesor al que se le encomienda una difícil misión por allá en la mitad del siglo XIX, y es el de completar la primera edición del diccionario de Oxford de inglés para reunir todas las palabras con toda su etimología, con todos sus orígenes, y donde tenía que tratar más o menos 10.000 entradas con diferentes términos. Y cuando parecía que estaba contra las cuerdas, cuando su labor titánica la veía al borde del colapso, aparece en su vida el doctor William Chester Minor, el rol interpretado por Sean Penn, un hombre con problemas mentales que infortunadamente por un episodio del destino terminó involucrado en un asesinato. Desde ese momento fue confinado. Ese encierro incrementó su locura y por eso este hombre encontró ese sosiego, esa paz a través de las letras de los libros, y desde diferentes orillas, el uno en la academia al lado de sus colaboradores y el otro tras las rejas, empiezan a construir ese diccionario y también a conocerse, a admirarse el uno al otro. Una película que, insisto, su gran valor, más allá de su dirección artística, más allá de su muy buena puesta en escena, es ver este duelo de 2 actores comiéndose la pantalla, llenando cada uno de sus papeles y mostrándonos una historia tan difícil como fue ese diccionario de inglés de Oxford. Nuestro lugar número 10, Entre la razón y la locura. From all acknowledgements as a contributor to the dictionary. The illness has entered a new phase. Número 9. Look out there. Out there is the perfect lamp. You see it? I think so. Most people can't. Llegamos a la posición número 9 y encontramos una película muy similar a nuestro lugar anterior, a Entre la razón y la locura, porque está inspirada en hechos reales, porque muestra la vida de 2 hombres muy importantes y porque además de esto muestra un duelo actoral sin precedentes en la pantalla grande. Ford versus Ferrari o Contra lo Imposible, una película que tuvo en la dirección al señor James Mangold y como protagonistas aparecían Matt Damon, Christian Bale, acompañados de Catriona Balfe, George Lucas y también J.J. Field. Y esta película, que en otros países se conoció como Le Mans 66, muestra precisamente ese templo del automovilismo, esa carrera de duración donde asisten las más grandes marcas y donde, por supuesto, uno de los grandes reyes en varias de las competencias y que parecía imbatible, Ferrari, a cargo o bajo la dirigencia del gran Enzo Ferrari, vieron cómo su reinado fue puesto en entredicho cuando se unieron los señores Carroll Shelby y Ken Miles. Ken Miles, uno de estos pilotos de a puño, de los hombres que sentían la velocidad correr por sus venas y donde mostraba toda esa experticia en el volante para no solo conducir un auto, sino conocer la máquina a fondo y saber de qué estaba hecha y hasta dónde podía llegar. Y la historia precisamente se escenifica en el momento en que el señor Ford, Henry Ford II, ve cómo su imperio es burlado por parte de los italianos, que lo tratan de una forma despectiva, y él cree que la mejor forma de vengarse es ir allá al templo de Ferrari y destrozarlos en la pista. Y para eso contrata a estos 2 hombres que, contra todos los pronósticos, por eso el título en español, Contra lo Imposible, logran con un modelo de avanzada vencer a Ferrari allá, pero también muestra la vida de esos hombres, los manejos políticos que se le dan y el gran valor de esta película, además de esa dirección artística, de que recrea muy bien esas 24 horas de Le Mans, que nos hace recordar esa muy buena estética que logró la película Rush, la historia de James Hunt,
pues además de esto es autocrítica, no es la típica película gringa nacionalista que exalta que todo lo americano es lo mejor, sino que aquí se da golpes de pecho y hace una crítica abierta y directa a los sistemas que se utilizan por parte de los norteamericanos, a esa doble moral que manejan y a los errores que cometen por creerse los mejores del mundo. Muy, muy buena película del año 2019, nuestro lugar número 9, Contra lo Imposible. Número 8. I can't believe that in half an hour I will be a part of the Domus Gaming Dynasty Empire. Dominion, we prefer Dominion. I honestly can't wait to be a part of your family. There's just one more thing, and then you are officially part of the family. Ah, qué buena película esta. Muy, muy interesante mezcla de comedia, horror y misterio. Del año 2019, su título original Ready or Not, y se presentó en nuestro país como Boda Sangrienta, nuestro lugar número 8. En la dirección aparecía un hombre que estuvo aquí en De Película de Caracol Radio, Matt Bettinelli-Olpin. Ready or Not tenía como protagonistas a Aidan Brody, a Henry Czerny y a la preciosa, hermosa, inigualable, única Samara Weaving, la que había estado en la cinta de Babysitter. Pues ella interpreta a Grace. Y la historia aquí va de una familia excéntrica, los Domas, que también nos inspiró un top 5 acerca de esos clanes que tienen unas costumbres bien particulares, y la de ellos no es la excepción, porque para poder aceptar un miembro nuevo en la familia, porque son extremadamente millonarios y porque han construido su emporio con base en juegos de mesa, pues para poder aceptarlos tienen que pasar por una prueba singular, y es que esta novia tiene que sobrevivir toda la noche los ataques de toda la familia, que incluyen armas de corto alcance, ballestas, cuchillos, en fin, perseguida al interior de una casa para que vea la luz. De lo contrario, pues una supuesta posible maldición puede acabar con los Domas. Y esta película, entre otras cosas que le agregan mucho valor, es su dirección artística. Es genial, es perfecta, es fascinante. Tiene unos juegos de luz que hacen que la historia sea envolvente y que esa estética se convierta en una protagonista de la historia del sitio ni hablar. La casa es perfecta y la adrenalina que se va imprimiendo durante cada segundo del metraje pues es la indicada para que el público se meta más en la historia y para llegar a ese final que no es para nada predecible y que por el contrario termina siendo sangriento, exquisito y sobre todo que le hace un muy buen homenaje a la comedia con tintes de terror. Muy muy buena producción del año 2019, nuestro lugar número 8, Ready or Not, Boda Sangrienta. Número 7. Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, do you have a show plate? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? La posición número 7 es para cuando Goodfellas conoce a Jimmy Hoffa, o la película The Irishman, El Irlandés, que ustedes tienen por estos días en Netflix y que se estrenó en varios teatros en los Estados Unidos para poder participar en los grandes premios, incluyendo los Oscar de la Academia. Y no se asusten, porque son 3 horas y media de duración. Esta biografía cinematográfica con tintes de crimen y drama, y no es la primera ni será la última vez que se hable de Jimmy Hoffa en la pantalla grande. Y aquí el maestro Martin Scorsese reunió a su vieja pandilla, donde aparecen 2 monstruos. Bueno, es que todos son monstruos, pero estos en especial: Bob De Niro, Al Pacino, acompañados de Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, que es la única mujer visible en esta película, pero que se faja tremendo papel, y Jack Huston. Y la historia, entre otras cosas, pues desmenuza, eleva teorías interesantes y nos lleva de la mano a través de un hombre que era muy cercano a Jimmy Hoffa, a Frank Sheeran, de este líder sindical, de este hombre que en alguna parte de la historia de la Unión Americana se convirtió en la segunda más importante, agrupando en su sindicato a una buena cantidad de norteamericanos, pero que infortunadamente se dejó tentar por los dineros de la mafia y terminó muerto por ella. Y esta película, insisto, dura 3 horas y media, tiene algunos fallos en la técnica digital para rejuvenecer a los protagonistas,
pero a pesar de eso se muestra la experticia de un hombre como Martin Scorsese, que lleva de la mano a los personajes, que los desmenuza, les deja ver sus capas, les deja ver sus motivaciones, ese viaje del protagonista que empieza siendo uno y termina siendo otro, todo esto condimentado con ese tono gángster, con ese film noir, con esos mafiosos bien puestos que no resultan siendo los villanos típicos, sino los que si tienen que asesinar a alguien no se van con rodeos y lo hacen de una película que resulta siendo sangrienta, emotiva, emocionante, bien lograda, y sobre todo ver a esta cantidad de leyendas juntas dando un recital de actuaciones, pues hacen que The Irishman, pese a sus 3 horas y media de duración, sea una de las grandes películas de este 2019. Número 6. We say, I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House. Llegamos al lugar número 6 con esta poderosa producción de 2018 titulada Vice. Se presentó en nuestro país como El Vicepresidente, una cinta de 2 horas 12 minutos de duración, biografía cinematográfica, comedia y drama presentes en la obra de Adam McKay, que tenía como gran protagonista a ese hombre cuya voz gutural escuchamos de fondo, una voz idéntica a la del personaje original, el señor Christian Bale interpretando a Dick Cheney, ese vicepresidente que, sin ser pretencioso, el póster y el tráiler de la película lo presentó como el hombre que cambió la historia de la humanidad, y no es para menos, porque gracias a este personaje no célebre en la historia de la Unión Americana fueron varios los elementos que lo hicieron cambiar el rumbo de las políticas de varios países, incluyendo la de los Estados Unidos de América. Pues él al principio era secretario de defensa, jefe de gabinete, un hombre experto en política extranjera, y de un momento a otro, cuando George W. Bush llega al poder, él lo convence, como escuchamos ahí de fondo, para que lo deje manejar ciertos asuntos y que la figura del vicepresidente no fuera tan simbólica, y por eso se encarga de la política internacional, de los asuntos de Estado, y todos sabemos las consecuencias. Y lo que hace esta película de la mano de Adam McKay es utilizar una serie de acertados recursos cinematográficos, un trabajo de exhibición exuberante, archivos fotográficos aplicados a la película, animaciones, incluso hay una secuencia que es sorprendente, y es que al final del metraje pareciera que acabara la película con un final rosa, y esto apenas es algo del sarcasmo que utiliza el guión del mismo Adam McKay. Y ni hablar de los personajes. Sam Rockwell como George W. Bush se baja un papelazo, lo mismo que Steve Carell como Donald Rumsfeld, y ni hablar de esa pareja protagonista. Dick Cheney, interpretado por Christian Bale, que hizo de todo para parecerse lo mejor, de la mejor manera posible, incluso con esa magnífica voz. Y esta película sí que demuestra que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y esa Lynn Cheney, la mujer que empujó a Dick Cheney para que fuera lo que es, pues está a cargo de la italiana Amy Dance, que es absolutamente maravillosa. Así que una gran producción nominada a 8 premios Oscar de la Academia, nuestro lugar número 6 en las mejores de 2019, Vice. Número 5. Dearest Queen, you are mad, giving me a palace. It is a monstrous extravagance, Mrs. Molly. We are at war. We won. Oh, it is not over. We must continue. Oh, I did not know that. The Queen is an extraordinary... Lo dije en su momento y vuelvo y lo repito, el señor Yorgos Lanthimos, el realizador griego, no era de mis favoritos, empezando por esa sobrevalorada y horrorosa película llamada Canino. Después hizo The Lobster, que tenía una buena idea original, muy mal desarrollada, pero cuando este señor presentó al mundo esta cinta que escuchamos de fondo, su tráiler, The Favorite, La Favorita, una biografía cinematográfica con mucha ficción y con drama e historia, desarrollada por allá a principios del siglo XVIII en Inglaterra, pues reunió a 3 actrices que se comen la pantalla. Es que no se sabe cuál está mejor una que la otra. Olivia Colman, que ganó el Oscar de la Academia precisamente por este rol, Rachel Weisz y Emma Stone. Y lo que viene a partir de ese momento es ver un triángulo amoroso entre 3 mujeres en lo más alto de la realeza británica, y cómo cada una trata de ganarse los favores de la reina, siendo unas completas arpías, aunque una de ellas tiene cara de mosquita muerta y la otra sí muestra o se muestra
muestra tal y como es. Y esta película, con el respeto de las damas, también le enseña a la audiencia que no hay un enemigo más peligroso para una mujer que otra mujer, porque definitivamente aquí se arrancan los ojos, se salen de los cabales, se utilizan todo tipo de tretas, sus encantos, sus uñas, sus armas para conseguir, insisto, los favores de la reina, con un final perfecto para todo lo que había construido la sólida historia del señor Yorgos Lanthimos. Pues ese final, que podría parecer simbólico, resulta siendo el mejor logrado que hubiera podido tener esta obra cinematográfica, y eso sin nombrar, porque podríamos durar mucho tiempo más acá, de la perfecta dirección artística. Tremenda producción. Nuestro lugar número 5, The Favorite, La Favorita. Número 4. If you couldn't dance, what would you do? So sad. Ça représente quoi la danse pour toi? C'est tout pour moi. El top 4 dentro de las mejores películas de 2019 puede ser para la producción más psicodélica, vertiginosa, impactante en la historia reciente del cine, por toda su estética, por su música, por su juego de luces, de cámaras, de planos. Se trata de la excelsa obra del gran Gaspar Noé, la película Clímax, que es del año 2018 y que se presentó en este 2019 en nuestro país. Una producción también plagada de mujeres hermosas como Sofía Boutella, también la hermosa Lía Hablamos, Giselle Palmer y toda una serie de personajes que mostraban la historia de un grupo de bailarines que llegan a un sitio donde a través de una sustancia, de un cóctel, se les aplica una especie de narcótico, y de ahí en adelante esta película, a través de la música, insisto, de estas secuencias, hace un examen de la condición humana, porque afloran todos esos miedos, esos deseos, esos oscuros escenarios donde el ser humano puede comportarse y volverse un asesino, un violador, un drogadicto. Y como escuchamos ahí de fondo con la música de Serrón, ese famoso artista del disco por allá de los años 70 y de los 80, y donde el LSD hace de las suyas en esta sangría sangrienta que muestra una historia que empieza con una secuencia en la nieve, y a partir de ahí, después de ese asesinato, nos va a ir desglosando qué es lo que quiso contar este director. Si ustedes quieren tener una experiencia única, inigualable, más allá de una obra cinematográfica y que perturbe sus sentidos, puede ser algo difícil para un público sensible, pero que los lleve a un viaje psicodélico, no duden de ver ni un solo segundo Clímax, nuestro lugar número 4 entre las mejores de 2019. Número 3. Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel better about this. Part of the journey is the end. Después del altísimo punto que había puesto Avengers Infinity War, tenía que cerrarse con broche de oro lo que debió haber hecho el episodio 9, el ascenso de Skywalker, para darle fin a una fase del universo cinematográfico de Marvel construido sobre seguro y de manera acertada por parte de Disney y Marvel después de una serie de largometrajes para que llegara Avengers Endgame. La película más taquillera en toda la historia del cine. 3 horas de duración, acción, aventura, drama, efectos visuales, y ver a una gran cantidad de personajes de los cómics de Marvel reunidos, a Thor, a Hulk, al Capitán América, a Natasha Romanoff, que ya viene con su película en solitario, a Hawkeye, a War Machine, Ant-Man, Doctor Strange, y todos estos para culminar en una de las la mejor batalla escenificada en el cine, la más épica, la de mayores colores, la de mayor cantidad de escenas vibrantes y emotivas que ponía la piel de gallina, que ha sido pues plasmada por varios youtubers, agregándole otra serie de escenarios. Los invito a que vean esos videos bien divertidos, pero insisto, volviendo a esta película, cerró con broche de oro toda una fase y consiguió volver a esos personajes ante las críticas de Martin Scorsese
que a veces pues se equivoca con este planteamiento que hizo. Pues Avengers tenía también esa fuerza en los actores, historias más allá de esos superhéroes, y mostraba otra faceta de estos personajes emotivos, vibrantes, sensibles, casi humanos. Así que una película por donde se le vea reunió todo lo necesario para cerrar un gran capítulo, y lo hizo complementando muy bien los efectos visuales con grandes personajes, grandes historias, grandes actores. Por eso Avengers Endgame, la película más taquillera de la historia, es nuestro lugar número 3. I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Número 2. What are you thinking about? I do what I do because of my dad. He was a hero. He gave his life for the pursuit of knowledge.